Señor presidente del Senado, señor senador Horvat, senador Joséín Sabaj, diputado Sabaj, señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Flora González, señoras, señores, y quisiera saludar también a don Hernán Contreras, autor de un interesante libro sobre Eugenio González, que contiene, y estoy convencido por haberlo leído, la mayor cantidad de antecedentes respecto a escritos, elaboraciones intelectuales de este tan distinguido hombre público. Les pido disculpas, pero una afonía que tengo desde ayer va a afectar mi intervención y espero que relativamente. Referirse a Eugenio González Rojas con motivo del lanzamiento del libro publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que lo recuerda en algunas de sus facetas, es una tarea apasionante por lo atractivo del personaje y al mismo tiempo compleja por la magnitud intelectual y los diversos roles que desempeñó. Entre otros, dirigente estudiantil, novelista, senador de la República, fundador y dirigente del Partido Socialista, brillante académico y rector de la Universidad de Chile, cargos que ejerció siempre de manera destacada. Hombre culto, de apariencia severa, Eugenio González era al mismo tiempo sencillo y capaz de generar gran empatía con quienes se relacionaban. Vestido siempre de negro como si estuviese de luto, era sobrio y ajeno a toda figuración. El escritor Fernando Alegría lo describe de la manera siguiente: era helénico por naturaleza y fue revolucionario por ensoñación, con pasión y también por amor. ¿Revolucionario?, se pregunta Alegría y responde: a mí me costaba creerlo, no lo vi jamás corriendo, no lo oí nunca gritar, no se peleó con nadie, hablaba y hacía la paz en el mundo, escribía y otras cosas pasaban. El repasar su vida y su obra desde la perspectiva de hoy, a más de 35 años de su muerte, permite aquilatar con mayor certeza sus enormes méritos. En su quehacer político fue notable por su capacidad para analizar e insertarse en las coyunturas con perspectiva estratégica, elaborando un pensamiento propio sin enredarse en lo que hoy algunos han denominado presentismo, es decir, encerrarse en el día a día, careciendo de horizontes y con total incapacidad para concebir proyectos de futuro o de fijarse objetivos estratégicos. Quienes así lo hacen pueden alcanzar notoriedad a través de los medios de comunicación, incluso fama, pero en realidad son famas efímeras. ¿Por qué Eugenio González, un hombre merecedor de este breve libro de homenaje? Pienso porque después de décadas su obra educativa y su aporte al pensamiento político siguen teniendo vigencia, no obstante los enormes cambios que en el mundo han ocurrido. Además, todavía queda el recuerdo en este mismo salón del Senado de sus eruditas intervenciones y la altura de miras que caracterizaron los debates donde él intervino. Intervenciones que eran valoradas, aquilatadas hasta por sus adversarios políticos, como bien dejan testimonio los diarios de sesiones del Senado. Además, es necesario recordarlo porque en el transcurso del siglo XX su pensamiento político se anticipó a las corrientes europeas de las décadas de los 60 y 70, expresadas en la reflexión teórica que sostuvieron intelectuales europeos sobre la compatibilización entre socialismo y democracia, visión diferente al marxismo-leninismo soviético. Su pensamiento también influyó en la denominada vía chilena al socialismo, desarrollada e impulsada con convicción y heroísmo por Salvador Allende. Asimismo, sus ideas estuvieron presentes y fueron consideradas en la reflexión autocrítica del socialismo chileno durante la década de los 80, proceso que posteriormente concluyó en la reunificación del Partido Socialista y su incorporación a la concertación de partidos por la democracia. Por su parte, el Partido Socialista denominó Eugenio González Rojas al Congreso celebrado en mayo del 2011, con el evidente propósito de recuperar su pensamiento político. Y su diario continúa influyendo en sectores progresistas del país, especialmente en el rol preponderante que asignaba a la educación, particularmente a la educación pública,
así como su convicción de un socialismo humanista, libertario, igualitario y democrático. Agreguemos que las luchas estudiantiles de las que hemos sido testigos en los últimos años a favor de una educación de calidad para todos, con el propósito que no sea el origen socioeconómico del estudiante el que determine su futuro profesional o laboral, así como las críticas que los estudiantes han hecho a la sociedad existente y al modelo de Estado, eran en su época las preocupaciones del estudiante Eugenio González y de su generación. Prueba de ello la encontramos en varios de sus artículos publicados en la revista Claridad de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, cuando Eugenio González estudiaba en esa casa de estudios superiores entre los 17 y 22 años. Eugenio González, perteneciente a la llamada generación de 1920, junto a personalidades notables como Pablo Neruda, Eugenio Mate Hurtado, Amanda Labarca, el escritor Manuel Rojas, Óscar Schnake y muchos otros jóvenes brillantes, actuaron en un momento de crisis del Estado-Nación y aportaron desde su perspectiva, desde su pensamiento crítico, a modificar esta situación, declarándose enemigos de la dominación oligárquica del capitalismo, y se vinculan a un creciente movimiento obrero y al ascenso de las clases medias que clamaban participación y mejores condiciones de vida. Esto ocurre en un periodo de cambios a nivel mundial en el que se incorpora América Latina con sus propias propuestas transformadoras, impulsadas por intelectuales notables como Mariátegui en Perú, José Ingenieros en Argentina, Vasconcelos en México, y la influencia en esa época de juventud de Eugenio González, influencia que incluso llega hasta hoy, del movimiento universitario de Córdoba en Argentina. La generación del 20 ejerce influencia en los nuevos rumbos por los que transitará el país, que ayudan a fracturar el orden social basado en el mal llamado parlamentarismo, reducto obstruccionista a las modernizaciones que el país requería, que llegó a su fin con la promulgación de la Constitución Política de 1925 y con la legislación social que impulsará el primer gobierno de Arturo Alessandri Palmas. El país experimentó en aquella época el quiebre del Estado oligárquico para establecer un estado de compromiso, también denominado el Estado mesocrático. Abordaré en esta oportunidad dos dimensiones que me parecen fundamentales en la vida de Eugenio González, a las que sirvió movido por grandes ideales. Estas son su vocación como educador y su compromiso político, dos fuerzas que se alternaron y complementaron durante toda su vida. En tanto educador, Eugenio González fue un convencido de que la educación en todos sus niveles era uno de los aportes más trascendentes que podían acometerse a favor del país, bajo el entendido que al Estado le correspondía cumplir un papel preponderante en su financiamiento y en generar las condiciones para que así fuera. Era el tiempo en que regía el principio del Estado docente como visión estratégica del desarrollo integral del país, de realización humana y de perfeccionamiento democrático. Sabemos que el principio de Estado docente, que además estuvo incorporado en la vieja Constitución de 1833, terminó sin ninguna consulta ciudadana en el último tiempo del gobierno del general Pinochet. Si bien Eugenio González fue profesor en establecimientos de la enseñanza media como el Liceo Federico Hansen, el Internado Barros Arana y el Liceo Luisa Munátegui, su mayor aporte académico fue en la Universidad de Chile, donde ejerció como docente, como director del Instituto Pedagógico y decano de la Facultad de Filosofía y Educación de esa universidad, y finalmente como rector de la Universidad de Chile. Su concepción de universidad fue la herencia recibida principalmente de Andrés Bello, del sabio Domeyko, de Valentín Letelier y la continuidad de su predecesor en la rectoría, Juan Gómez Millas. Por ello, su concepción de universidad, actualizada por el devenir, tenía como finalidades la creación y difusión del conocimiento de la ciencia, la formación profesional, el compromiso con la educación a través de la formación de profesores y la expansión de la Universidad de Chile a las regiones del país. Todos sus antecesores coincidían en que la universidad y su quehacer se orientaban al desarrollo económico y social, comprometida
la casa de estudios, con el futuro del país. Eugenio González, al respecto, señalaba en su carta de aceptación de su candidatura a la rectoría de la universidad que la formación de profesionales y hombres de ciencia es sin duda tarea principalísima de la universidad, pero agregaba, no hay que olvidar, sin embargo, que por encima de cualquier otra tiene la universidad la misión de cultura, es decir, la formación de los espíritus. Por lo anterior, agregaba González, era necesaria una reforma de las estructuras universitarias para adaptarlas a los nuevos retos que correspondían a la universidad frente a su sociedad. Contrario a los excesos de la especialización o la barbarie del especialismo del que hablaba Ortega y Gasset, tenía una visión integradora del conocimiento. Ciencia y filosofía, afirmaba Eugenio González, se encuentran unidas frente a los grandes problemas del hombre. Y cito lo que él agregaba. Quizás sea oportuno recordar las palabras de un físico eminente, Werner Heisenberg, para quien las vulgares divisiones del universo en objeto y sujeto, mundo interior y mundo exterior, cuerpo y alma, no sirven ya más que para suscitar equívocos. Hago una referencia a Heisenberg. Don Eugenio lo conoció hace muchas décadas, yo lo conocí hace una década y media, nada más. Fue un extraordinario físico que polemizó con Einstein, nada menos. Y planteó que el universo no era estático, no mantenía un equilibrio que trascendía permanentemente y que estaba sujeto a modificaciones permanentes. Y Einstein, el genio Einstein, desconfiado de esta opinión, le respondió: yo no creo que Dios haya jugado los dados cuando hizo el universo. Sin embargo, la física posterior y la física contemporánea han dado la razón a Heisenberg, es decir, el universo no es estático, no es inamovible y está en permanente transformación. Incluso se afirma que nuestra Tierra desaparecerá a futuro por estas transformaciones que se están realizando. Hago esta referencia porque me impresionó encontrar en don Eugenio González, en esta cita que hace, una formulación que coincide o una apreciación con este físico Heisenberg, que en esa época no era tan conocido. Sobre el tema universitario, agregado don Eugenio, tampoco puede pretender validez en nuestros días la distinción formal entre ciencia pura y ciencia aplicada, otro debate académico que tiene vigencia hasta hoy día. El valor teórico del conocimiento y su valor instrumental son inseparables, como lo demuestra en su impresionante curso La Revolución Científica y Tecnológica. La ciencia como sistema de símbolos conceptuales que traducen el orden real del mundo físico y la técnica como constructora de instrumentos que perfeccionan la acción y el trabajo son manifestaciones estrechamente correlativas de la misma voluntad sobre las cosas. Tengo la convicción que esta concepción del entonces rector de la Universidad de Chile o académico tiene también plena vigencia. Era Eugenio González partidario de una educación integradora. Al respecto cito a Luis Riveros, también es rector de la Universidad de Chile, quien sostiene que Eugenio González consideraba que la formación universitaria debía vincularse a la noción de un conocimiento integrado, esto es, de un bagaje cultural y humanista común y de un conocimiento básico de la ciencia y de las disciplinas basadas en el análisis formal. Siguiendo la advertencia de Ortega y Gasset, pero totalmente convencido, como una concepción muy profunda, no estaba por la educación altamente especializada, sino que esta tenía que estar complementada por una visión más integral y por un fundamento cognitivo lo más multidisciplinario posible. Punto fundamental de la concepción universitaria de Eugenio González residía en el compromiso de la universidad con el cambio social. Entendía que la universidad no solo debía adaptarse a los cambios sociales, sino que también impulsarlos desde su propia esfera de acción constructiva. En cuanto a la democracia en la universidad, Eugenio González la entendía internamente como la convergencia de relaciones cotidianas de trabajo de profesores y estudiantes, y no solo como la realización periódica de lecciones y en las decisiones que adoptan los cuerpos docentes. Desde otra perspectiva, para Eugenio González, la democratización de la enseñanza superior solo será efectiva
cuando se democratice realmente la educación nacional en su conjunto, y esto será posible cuando se modifiquen las estructuras básicas de la sociedad y el Estado, que es un reclamo que tiene gran vigencia entre los jóvenes estudiantes que se han movilizado últimamente en favor de sus reivindicaciones. Ahora bien, paso al otro tema, el político. Uno de los rasgos que caracterizó desde muy joven a Eugenio González fue su desapego de las ortodoxias y la calidad de su reflexión teórica. El ejercicio de la presidencia de la Federación de la Universidad de Chile, sus escritos en la revista Claridad mientras fue estudiante, su participación en la fundación del Partido Socialista, la elaboración de la fundamentación teórica del programa de 1947 de ese partido, sus discursos en el Senado de la República y su desempeño brillante en el magisterio universitario, así realmente lo demuestran. Hagamos un poco de historia del socialismo chileno. Así como existen antecedentes que señalan que fue Óscar Esnaki, influido por el APRA peruano que dirigía su líder Aya de la Torre, el que propuso en el acta de fundación del Partido Socialista su definición como latinoamericanista, antiimperialista y antioligárquico, en nuestra opinión existen evidencias claras que demuestran que fue Eugenio González el que aportó a la definición fundacional del Partido Socialista, expresada textualmente en aceptar como método de interpretación de la realidad el marxismo enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos y revolucionarios del constante devenir social. Eugenio González nunca estuvo a favor del dogmatismo teórico ni por la repetición mecánica de los postulados de la doctrina marxista. Al respecto escribió: el socialismo no formula principios absolutos de abstracta validez universal. No se afirma tampoco en un concepto metafísico y por lo mismo intemporal de la naturaleza humana. Tampoco estaba por la repetición en Chile de las experiencias revolucionarias de otros países. Por ello, por ejemplo, si valoraba la importancia de la Revolución de Octubre, criticaba que la política de socialización del poder económico inicial se hubiera convertido en un capitalismo de Estado dirigido por una burocracia que ejerce el poder en forma despótica. Asimismo, criticaba a la Unión Soviética en aquel momento porque en su propósito y proceso de construcción del socialismo había sacrificado la libertad de los trabajadores. La defensa de la libertad fue otro de sus postulados, si bien no aquella libertad que produce desigualdades. Decía Eugenio González que todo régimen político que implique el propósito de reglamentar las conciencias conforme a cánones oficiales, siendo contrario a la dignidad del hombre, es también incompatible con el espíritu del socialismo. El principal esfuerzo teórico de Eugenio González en el ámbito político me parece que fue definir una concepción socialista democrática y desarrollar el concepto de humanismo socialista. Pensaba González que la revolución socialista es la profundización de la revolución burguesa. Agregaba que el socialismo recoge las conquistas políticas de la burguesía para darles la plenitud de su sentido humano, extendido a todos los miembros de la sociedad todas aquellas ventajas de la seguridad económica y de las posibilidades de la libertad creadora que hoy son privativas de minorías privilegiadas. Agregaba que en un régimen capitalista el hombre, comillas, que es el valor por excelencia, aparece convertido en un mero resorte de la prodigiosa maquinaria industrial y la producción de riquezas materiales, en vez de servir a las necesidades colectivas, se ha constituido por sí misma en un fin. El socialismo quiere rescatar al hombre de esta servidumbre en que se encuentra. Fue crítico de lo que denominó pseudo-democracia existente en el país. Señalaba que la democracia así concebida de una manera mecánica tiene alcance puramente formal y la libertad, interpretada como expresión abstracta de la soberanía, no pasa de ser una ficción metafísica. Por ello, una plena democracia para Eugenio González era aquella que conjugaba libertad política, justicia económica y desarrollo espiritual, como lo indicaba el señor presidente del Senado. No obstante, para González, el socialismo debía estar siempre comprometido con la democracia. Al respecto decía que el primer deber del socialismo en América Latina es, comillas, esforzarse por la vigencia del régimen democrático, por implantarlo donde nunca ha existido,
por restablecerlo donde haya sido abrogado, por perfeccionarlo si tiende a anquilosarse, obstruyendo el progreso social. Aunque sobremanera defectuosa, la actual democracia tiene en sí misma los factores de su perfeccionamiento ulterior. Esta era una de sus convicciones. Esta opinión también reafirma la concepción del socialismo al cual se llega como un proceso evolutivo a través de sucesivas reformas, es decir, en democracia, pluralismo y libertad, como señalaba posteriormente Salvador Allende. En su crítica a las consecuencias del capitalismo, Eugenio González afirmaba, abro comillas, despojado de su dignidad ética y convertido en precaria mercancía, el trabajo humano quedó sujeto a la mecánica ley de la oferta y la demanda dentro de la libre concurrencia de las fuerzas económicas. Así, mientras se reconocía enfáticamente en la letra de las constituciones los derechos del hombre y del ciudadano, quedó la masa asalariada sometida a una servidumbre económica que en muchos aspectos era aún más intolerable que la del esclavo antiguo y la del siervo medieval. Agrega González, comillas, el carácter sórdidamente utilitario de la civilización burguesa ha deformado ya las mentalidades dentro de todas las clases sociales, encuadrándolas en una estrecha concepción de los fines de la existencia. Eugenio González tiene la convicción que el socialismo es revolucionario porque lucha fundamentalmente por el establecimiento de un nuevo régimen de vida y de trabajo en el que se den las mayores posibilidades de expansión de la personalidad humana. Medio indispensable para alcanzarlo es la socialización de los medios de producción y de cambio, pero en ningún caso acepta el socialismo la estatización burocrática del poder económico porque ello conduce necesariamente a la esclavitud política de la clase trabajadora. Cierre comillas. En cuanto al Estado, Eugenio González es contrario a su deificación. Lo describe en la línea del marxismo como un órgano coercitivo que cautela los privilegios de la clase dominante. Como alternativa se plantea a favor de la desaparición paulatina de las formas estatales de control político, pero no plantea la disolución del Estado, sino su transformación para cumplir los fines que corresponden al socialismo, fines que son eminentemente humanistas. Agrega que corresponde al socialismo, entre comillas, adecuar su política a situaciones concretas, procurando aprovechar las posibilidades que ellas ofrezcan para el logro de sus objetivos históricos. La permanente subordinación de los medios a los fines le impedirá caer en el burocratismo pasivo de la socialdemocracia y en la desviación nacionalista del comunismo soviético. Estimados asistentes, estimado presidente, senadores, diputados, son muchas las reflexiones que pueden hacerse sobre Eugenio González. Me he limitado a recoger algunas de sus ideas, tanto en el plano educativo como en el terreno del aporte a la doctrina socialista, donde destacan dos elementos fundamentalísimos en los que él insistió y que tienen proyección hasta el presente. El socialismo debe ser un humanismo y el socialismo no puede ser sino que siempre democrático y utilizar métodos democráticos también para su propia transformación. En esta sala del antiguo Senado estuvo sentado Eugenio González cumpliendo sus funciones de senador de la República entre los años 49 y 57. Le correspondió participar junto a personalidades políticas las más destacadas de mediados del siglo pasado y posteriormente también. Entre ellos Arturo Alessandri Palma, Eduardo Cruzcoque, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Radomiro Tomis, Raúl Marín Balmaceda, Fernando Alessandri, Elías Laferte y Raúl Reti. Todos hicieron considerables aportes al desarrollo del país desde las distintas responsabilidades públicas que asumieron y a partir de sus distintos referentes políticos, doctrinarios, filosóficos. Leer las actas de sesiones del Senado de aquella época, las que he mirado con la urgencia que exige nuestro trabajo, a uno lo dejan verdaderamente perplejo por la calidad de los debates, por la profundidad de los argumentos, por el dominio de múltiples materias y de múltiples disciplinas, entre ellas la argumentación filosófica. Era una época en que la asesoría parlamentaria, como hoy la entendemos, no existía o era mínima. En cambio, el salón de lectura de nuestra biblioteca era
espacio al que a menudo concurrían los parlamentarios. En este espacio físico, la voz de Eugenio González resonó con autoridad, con sabiduría, con respeto a sus contrincantes políticos, aportando con su reflexión y sus propuestas a la construcción del país. Tuve el privilegio de conocer a Eugenio González por su amistad con mi familia y por relacionarme con él cuando fui dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Me impresionó en la cotidianidad de la tertulia realizada en casa de mi padre y en casa de don Eugenio, si bien ellas no fueron muchas, su actualización sobre una diversidad de temas y su capacidad de análisis original. Era aficionado a la lectura filosófica, a la lectura científica, histórica, a la música clásica, que la moderna no le gustaba, y a la literatura clásica y contemporánea. Entre otras opiniones que dio, perdónenme que lo plantee, me impresionó muchísimo el análisis que hizo del libro de James Joyce, Ulises, aquella novela que ejerció una fuerte influencia en la literatura moderna, y también el análisis que hizo de algunas obras de la literatura latinoamericana, ¿no? Cortázar, García Márquez, y una referencia inteligentísima y profunda de 100 años de soledad, entre otras cosas que en él me impactaron, además de la lucidez de su pensamiento político. Muchas anécdotas que no corresponde ponerlas aquí podría relatar, que uno pudo apreciar incluso su sentido del humor, un sentido del humor inteligente, refinado y tremendamente respetuoso de las personas. Deseo finalmente hacer referencia al libro que hoy se lanza a petición del presidente del Senado, el senador Camilo Escalona. Su propósito fue hacer un homenaje distinto a través de una publicación también distinta. Cuenta con una breve biografía de Eugenio González, se hace en él una referencia a lo principal de su aporte doctrinario al socialismo. Está hecho además con una tipografía que ustedes pueden observar de los años 20 del siglo pasado, y contiene una serie de documentos facsimilares, algunos de ellos o varios de ellos inéditos, que por primera vez son, por cierto, desde luego mostrados y que enriquecen una apreciación y una dimensión de la vida de Eugenio González. Pero en este aporte facsimilar que le debemos principalmente a Felipe Rivera, gracias al aporte de la hija de don Eugenio, la señora Florita, no están solo documentos de personalidades tremendas, como Pablo Neruda, etc., sino que hay cartas que de repente la historia las olvida, ¿no? Pero que responden a una faceta de don Eugenio González, y es su vínculo con la sociedad civil, con aquellos estamentos, con aquellas organizaciones muy sencillas de la sociedad civil. Y ustedes podrán ver allí reproducida la carta del Sindicato Circense de Chile que firma su presidente, el Tony Caluga. Los payasos son a menudo personas muy serias, y pueden ver ustedes que la carta es de una formalidad que nada tiene que ver con los payasos, que a mí me encantan por lo demás. Pero quisimos mostrar esta documentación porque, repito, responden a un Eugenio González que no solo debatía en esta sala de sesiones del Senado con los políticos más prominentes que coincidieron con él, con intelectuales de América Latina y del mundo, de los cuales también hay registro. Participaba activamente en el debate universitario. Se mezclaba, por cierto, con toda la inteligencia, con la élite política, gubernamental también, de los distintos gobiernos, con el Poder Judicial y sus representantes, pero también estaba estrictamente vinculado con las personas sencillas. Tal vez si hubiese postulado a la reelección en el Senado habría salido elegido con una importante votación por esta característica
que lo llevaron siempre, y esto lo decía él, a nutrirse de aquellos personajes sencillos que pertenecen a la vida cotidiana y que son la demostración muchas veces de los problemas reales y profundos que tiene el país. Muchísimas gracias.